Vamos a hablar más sobre el tema del Tren Maya y otros temas de infraestructura de los que están siendo decididos justamente en estas consultas populares. Me acompaña en el estudio Fausto Barajas, él es especialista en infraestructura. Querido Fausto, ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes al auditorio. El Tren Maya, bueno, pues ya con esta consulta ciudadana que se presenta hoy en resultados, irá para adelante, se construirá. Es buen proyecto, es mal proyecto. Hay mucha información en la prensa que dice no necesariamente esto va a ser rentable. Mira, yo creo que hay que partir de la consulta. Hubo 10 preguntas, 3 o 4 tenían que ver con proyectos de infraestructura, lo del Istmo, el Tren Maya, la refinería, si mal no recuerdo. A ver, aquí salen como conceptos antes que como proyectos, ¿no? Y como proyectos el Tren Maya dice, a ver, ¿usted está de acuerdo en que se haga un Tren Maya que va a fomentar el turismo y el empleo? Bueno, creo que difícilmente alguien va a decir que no. Prácticamente el 90% de la población o de los que participaron en esta consulta, que fue un poco menos de 1 millón de personas, estuvieron de acuerdo en que se haga un Tren Maya. Creo que ahora ya en términos de lo que hay que hacer, hay que aterrizar qué significa un Tren Maya. El Tren Maya puede ser, cuando empieza a aterrizarlo en estudios ambientales, en si es factible o no factible económicamente y financieramente para que alguien lo haga, privados participen, es si van a dar o no los números. Entiendo que el concepto Tren Maya lo que está buscando el presidente también es dinamizar la zona, ¿no? O sea, que tenga mayor dinamismo económico y que promover. Si eso lo empezamos a aterrizar y vemos que el Tren Maya, que yo creo que en términos de números no es rentable para empresas privadas entrarle, va a requerir muchos recursos de parte del Estado para financiarlo. ¿Por qué no es rentable? Porque eso se dice entre especialistas, la lógica quizá nos dice eso, pero digamos, para que todo el mundo lo entienda, ¿por qué no es rentable? Mira, están estimando que hacer un tren de 1.500 kilómetros que va a costar 150,000 millones de pesos. Bueno, dicho eso, para que fuera rentable, digamos, tú como privado le invirtieras ese proyecto o entre varios, tendrías que recuperar el capital más el costo de operación de lo que se está invirtiendo a través de los boletos de tren. No, y tener una utilidad. Pero, digamos, ¿a cuánto tendrías que cobrar los boletos de tren para que fuera rentable la inversión? Ponle tú a 40 años que fuera una concesión. Entonces tendrías que ver todo el modelo, digamos, de los números para que esto te diera, recuperes los 150,000 millones más otro tanto que va a costar operarlo. Yo creo que los boletos no van a ser competitivos, el costo que requieres para que un privado tenga incluso una utilidad en comparación con otras alternativas. ¿Cuáles son las otras alternativas? Pues desde el coche privado, o sea, los automóviles privados y los camiones. Y los aviones, que hay algunos por ahí regionales. Y el avión que ya empieza, o sea, en ciertas zonas empieza a ser muy competitivo. Pues cuando te digo esto, creo que necesitaría mucha subvención de parte del gobierno. Creo que cuando empiezan a hacer los números de aterrizar y veas también el tema pues, ambiental, las consultas en las comunidades indígenas, probablemente digas, ok, necesitamos tren a lo mejor para ciertas partes logísticas, porque si lo que buscamos es impulsar el turismo, tienes casos muy exitosos, un ejemplo el de Perú, por ejemplo, cuando tú vas de Cusco a Machu Picchu, son trenes prácticamente turísticos, pero son trayectos de 100 kilómetros. A lo mejor tú desarrollas aquí un tren turístico que vaya, por ejemplo, a lo largo de Tulum, Playa del Carmen, Cancún, por ejemplo, ¿no? Sí. Y eso puede ser rentable porque es un negocio turístico. Si tú lo que quieres también es darle dinamismo a la península, bueno, creo que lo que podrías hablar es, ok, ¿por qué no en vez de invertir tanto en un tren que a lo mejor va a requerir muchos recursos, tiempo y esfuerzo para lograrlo? Tienes infraestructura carretera que se ha venido modernizando en los últimos 20 años. Cuando digo modernizando es ampliando a 12 metros, que son los carriles que pueden rebasar, o a 4. Yo creo que eso sería una opción muy viable, que pudieras meterle más a las carreteras que ya tienes, que son 1.200 kilómetros, e incluso tenerlas en buen mantenimiento. Y si es bajar a proyectos, deja de ponerlo en trenes específicos, a lo mejor puede ser una ruta de zonas arqueológicas. Ahora, lo que es un hecho es que, así como el presidente electo lo ha planteado, es, pues, en teoría, hasta el momento, como se va a hacer, porque ya el pueblo lo ha aprobado en estos términos y, pues, efectivamente, tú nos explicas, tendrán que cuadrar los números o recibir subvenciones del Estado. Estado. Por eso está cayendo la bolsa, ¿no? Porque para el mercado no necesariamente cuadran los números y esto implica que el gobierno pues tendrá que sacar dineros, todavía no sabemos de dónde, ¿no? Dinero para financiar. Bueno, que es lo que sigue, viene el presupuesto y todos estos proyectos, ya déjate los méritos por sí solos, tienes que entrarlos a una jerarquización o priorizar cómo estas inversiones. Esto va a competir por recursos con la refinería o con el Istmo. Tengo poco tiempo. Los otros proyectos, está el tren del Istmo, están estos proyectos como la refinería, son grandes proyectos en donde hay que invertir. ¿Qué opinión tienes? Mira, el Istmo me parece un proyecto que es relevante porque puedes competir de cierta manera con un corredor logístico, incluso con Panamá, digo, guardadas proporciones, pero haciendo otra vía que no pase por los poblados e incluso una carretera. Y yo creo que eso sí le daría una ventaja competitiva a la zona donde pudieras traer manufactura y de manera eficiente. Si tú modernizas los puertos de Salina Cruz, Coatzacoalcos,
con una buena vía nueva, digamos que no pase por poblados, que sea eficiente, e incluso una carretera nueva, la que tienes, que hoy pasa por tantos poblados, eso le daría yo creo que un dinamismo muy fuerte a la zona de Oaxaca, y de paso le metes una parte turística, pero ese me parece que tiene méritos incluso mucho más relevantes que todo el desarrollo de la parte de la infraestructura maya, de la península como tren. La refinería yo creo que no es un buen proyecto, en muchas partes del mundo no se han construido, el ejemplo de Estados Unidos creo que tiene más de 40 años que no se hacen refinerías. Creo que si el tema es tener producción de gasolina aquí en México, lo que tendríamos que buscar es seguridad energética, y eso se puede lograr de otras maneras sin comprometer tantos recursos públicos. Por lo pronto, el paquete económico pues nos dará luz de cuáles son esas prioridades y dónde se va a poner el dinero, aunque es cierto que ellos insisten, el gobierno insiste en que habrá un superávit primario, ¿no? A ver, eso sin duda puede ser contablemente, lo puede sacar, pero todo este tipo de proyectos, más todos los programas sociales, van a requerir recursos. Yo creo que hay que ver cómo los va ejecutando el gobierno y cómo viene el paquete y cómo van a hacer el presupuesto, pues para irles metiendo, porque muchos de estos proyectos van a requerir poquito al principio y van a ir incrementando conforme tengas estudios y análisis para luego hacer la inversión ya fuerte en construcción.